Todos. Vamos a continuar con el último tema de la tercera unidad. Vamos a ver aplicaciones o una de las aplicaciones del tema de áreas a la economía. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del superávit del consumidor y del productor. Entonces, esta gráfica que tenemos aquí es muy bien conocida por nosotros. Nos la enseñan desde principios de economía y bueno, esta es la base de la economía, ¿no? La curva de demanda, la curva de oferta y el punto donde estas se interceptan, que nosotros lo conocemos como punto de equilibrio. Los economistas dicen equilibrio de mercado. Y entonces el punto de equilibrio está formado por X sub 0, que se le denomina cantidad de equilibrio, y P sub 0, que es el equilibrio. Entonces, ustedes, como pueden observar, se forma un área entre la curva de demanda y esta línea horizontal que es el precio de equilibrio, y otra que se forma por la curva de oferta y esta línea horizontal que es el precio de equilibrio nuevamente. Entonces, como ya nosotros ya hemos identificado una forma para determinar área entre curvas, y básicamente era la integral definida y en un intervalo AB, en la cual íbamos a restar la función superior de la inferior. Entonces, en el caso de esta área que se forma aquí entre la curva de demanda y el punto de equilibrio, que se le denomina superávit del consumidor, entonces tenemos que la función superior es la función de demanda y el precio de equilibrio sería la función inferior. Luego, en el caso de esta área que se le denomina superávit del productor, la función superior sería esta línea recta, precio de equilibrio, y la función inferior sería la curva de oferta. Y vemos que en este caso el intervalo de integración inicia en 0 o está acotado en 0. Cuando nosotros vimos el tema de área entre curvas, determinamos el intervalo de integración y básicamente es donde las curvas se interceptan. O sea, si hiciéramos el trazo de estas curvas, estas se interceptarían por acá en el lado negativo de la recta numérica. Pero recuerde que cuando hablamos de bienes materiales o servicios, estos no tienen sentido en la vida real ni en economía cuando son negativos. Entonces, por eso se acota el intervalo de integración desde 0 hasta X sub 0, que sería la cantidad de equilibrio. Bien, pero ¿qué significa o qué es el superávit del consumidor? Obviamente, esta es una clase de matemáticas y nosotros lo que enseñamos es cómo calcularlo, pero obviamente tenemos que tener claros los conceptos y qué es lo que estamos calculando. Y el superávit del consumidor es la
diferencia que existe entre el precio que estaríamos dispuestos a pagar por un bien o servicio y lo que en realidad pagamos. Por el lado del superávit del productor sería el precio al cual se estaría dispuesto a ofertar un bien o servicio y el que en realidad se vende ese bien o servicio. Para que entendamos un poquito mejor el superávit del consumidor, si yo me quiero comprar un par de zapatos, digamos, y encontramos ahí un par de zapatos que nos gusta y cuesta 1000 lempiras. Entonces nosotros venimos y estamos decididos a comprar ese par de zapatos y sabemos que cuesta 1000 lempiras y estamos dispuestos a pagar esos 1000 lempiras por ese par de zapatos. Pero al comprarlos, ¿no? Podríamos entrar a una negociación, pedir una rebaja o ese día estaban en oferta, lo que sea, y terminamos pagando 700 lempiras. Entonces, estábamos dispuestos a pagar 1000 lempiras, pero terminamos pagando 700. Entonces, ese diferencial, esos 300 lempiras, es el superávit del consumidor, visto desde el lado del superávit del productor. El vendedor o el productor hubiese estado dispuesto o estaría dispuesto a vender ese bien o servicio por 500 lempiras, pero le pagaron 700. Pero él hubiese estado dispuesto a venderlo por 500. Entonces, esos 200 es lo que representa el superávit del productor. Bien, entonces, ¿y cómo calculamos el superávit del consumidor y del productor? Bueno, comenzamos identificando que este es un área entre curvas. En el caso del superávit del consumidor, la curva de demanda es la función superior y la línea recta que representa el precio de equilibrio sería la función inferior. Cuando calculamos área entre curvas, recuerdan que graficábamos, vimos dos formas de calcularla. Una de ellas fue graficando, determinando el área de la región, luego para identificar la función superior y la función inferior. Aquí ya sabemos pues, cuál es la función superior y cuál es la inferior en el caso del superávit del consumidor y también en el caso del superávit del productor. Entonces, el siguiente paso que nosotros realizábamos era determinar el intervalo de integración, para lo cual igualábamos las funciones. En este caso, siempre para determinar x sub 0, vamos a tener que igualar las funciones porque es el punto donde las funciones se interceptan. Y obviamente, al determinar los puntos donde la función se intercepta, vamos a encontrar, o de las funciones se interceptan, vamos a encontrar dos valores. Pero vamos a descartar los valores negativos, por lo que ya dijimos anteriormente que en economía y en la vida real no tienen sentido los valores negativos. Entonces, el extremo inferior del intervalo siempre comenzaría en 0. Entonces, lo primero es, vamos a determinar el punto de equilibrio. Igualando ambas funciones, determinamos el valor de x del punto de equilibrio. Y luego, para determinar el valor de y, para determinar el precio de equilibrio, solo sustituiríamos ese valor de x en cualquiera de las dos funciones, en la oferta o en la demanda. Veamos un ejemplo.
Entonces, se nos proporcionan las funciones de oferta y demanda. Bueno, siempre es común que aquí en los exámenes nos proporcionan las funciones de oferta y demanda. Entonces ya nos dicen cuál es la función de oferta y cuál es la función de demanda. Aunque realmente no necesitarían proporcionarnos porque sabemos que la función de demanda va a ser la que tiene pendiente negativa, es decir, la que es decreciente, y la oferta lo contrario. Pero sí, aquí se acostumbra a identificarles cuál es la función de oferta y cuál es la función de demanda. Entonces, primero nos piden que vamos a determinar el punto de equilibrio. Bueno, el procedimiento es, número uno, determinar el punto de equilibrio. Y para determinar el punto de equilibrio, primero vamos a igualar ambas funciones. Entonces tenemos a 30 más x, que va a ser igual a 50 menos x cuadrado. Entonces vamos a igualar a 0. Vamos a tener a x cuadrado más x más 30 menos 50 igual a 0. Más x menos 20 igual a 0. Factorizamos. Dos factores de negativo 20 que sumados den positivo 1, 5 y 4. 5 positivo y 4 negativo. 5 por menos 4 menos 20 y 5 menos 4, 1. Este primero se hace 0 en menos 5. Lo descartamos por ser negativo. Entonces, tenemos que el precio de equilibrio, o x sub 0, es 4. Bien, ahora para determinar p sub 0, vamos a sustituir a x sub 0 en cualquiera de las dos funciones. En este caso, vamos a sustituir en la función de demanda. Entonces sustituimos 4 en la función de demanda y tenemos que el precio de equilibrio es 50 menos 16 y esto sería 34. Entonces el precio de equilibrio es 34. Bien, ya tenemos el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio. Entonces, ahora solo necesitamos determinar el superávit del consumidor y del productor. Recuerde que calculamos el precio de equilibrio porque el precio de equilibrio es esa línea recta, es decir, es esa función lineal que sirve de función inferior para el superávit del consumidor y de función superior para el superávit del productor. Entonces, calculamos el superávit del consumidor y para determinarlo vamos a evaluar la integral definida desde 0 hasta 4 de la función de demanda, 50 menos x cuadrado
menos el precio de equilibrio. Y nos quedaría entonces 50 menos 34 es 16. La antiderivada de 16 es 16x. Y la antiderivada de x cuadrado es x a la 3 sobre 3. Entonces, evaluamos con el extremo superior del intervalo y le restamos. Sí, es al cubo. Y le restamos evaluado en el extremo inferior. Fíjese que realmente no sería necesario evaluar cero. En esta expresión se puede ver claramente que al evaluar cero en esta parte nos daría cero. Básicamente lo estoy haciendo por procedimiento, pero en ocasiones podríamos obviar, ¿verdad? Evaluar cero, solo que hay que tener cuidado porque dependiendo de la función, no necesariamente evaluar cero implica que el resultado siempre va a ser cero. Es cero en este caso. Entonces ahí multiplicamos 4 por 4 es 16 y 16, perdón, 16 por 4 es 64 y 4 al cubo es 64, son 64 menos 64 tercios. 64 por 3, convertimos a los 64 en tercios, 64 por 3 es 192 y 192 menos 64 sería 128 tercios. El superávit del consumidor sería 128 tercios. En el caso del superávit del consumidor y del productor, vamos a expresar los resultados en unidades monetarias. Bien, ahora vamos a calcular el superávit del productor. Entonces el intervalo de integración siempre es el mismo, de 0 a 4. Solo que ahora la función superior es la línea recta que representa el precio de equilibrio. Es decir, que la función superior sería 34. Y a esto le vamos a restar la oferta.
La antiderivada de 4 es 4x. Y la antiderivada de x es 1/2 de x al cuadrado. Evaluamos. Y tal como dije antes, vamos a evaluar 0 por respetando el procedimiento, pero la verdad es que sabemos que al evaluar 0 en esta expresión, nos va a dar como resultado 0. Entonces 4 por 4, 16, menos 16 medios, que es 8. 16 menos 8 es 8. Superávit del productor, entonces, es 8 unidades monetarias. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces, nos proporcionan siempre la oferta y la demanda y se nos pide calcular el superávit del consumidor y del productor. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el punto de equilibrio que a los economistas comúnmente les gusta decir equilibrio de mercado. Entonces, para determinar el punto de equilibrio, primero vamos a determinar la cantidad de equilibrio y sabemos que para determinar la cantidad de equilibrio vamos a igualar ambas funciones. Básicamente, lo que estamos haciendo es determinando el intervalo de integración, solo que el extremo inferior lo sustituimos por 0. $3.5 despejamos para X. Esto me daría 100. Y como lo que queremos encontrar es el valor de X, extraemos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y esto me da más o menos 10, que es la raíz cuadrada de 100.
descartamos el negativo 10, es decir que x sub 0, en este caso es 10. Ahora determinamos p sub 0 y para determinar p sub 0 sustituimos en cualquiera de las dos funciones, en la oferta o en la demanda. En este caso sustituimos en oferta. 10 al cuadrado, 100 por 2, 200, más 400, 600. Entonces el punto de equilibrio es 10,600. Ahora ya tenemos los ingredientes para poder calcular tanto el superávit del consumidor como del productor. Superávit del consumidor, el intervalo de integración de 0 hasta la cantidad de equilibrio, 10, de la función de demanda menos el precio de equilibrio la antiderivada de 150 es 150x y la antiderivada de 1.5x al cuadrado es 1.5x a la 3 sobre 3. 1.5 entre 3 es 0.5. Quedaría 0.5 x de 0 a 10. Igual, aquí si sustituimos 0 en esta expresión, nos va a dar como resultado 0. Por procedimiento, evalúo 0, pero
podría odiar evaluarlo, pero como les digo, respetando el procedimiento, evaluamos. 150 por 10 son 1500. 10 al cubo es 1000 por 0.5 es 500. 1500 menos 500 es 1000. Entonces, el superávit del consumidor es 1000 unidades monetarias. Bien, ahora calculamos el superávit del productor. Entonces, en este caso, la función superior, la línea que representa el precio de equilibrio. Entonces, el precio de equilibrio son 600. Esto le vamos a restar la oferta. $600 menos $400, $200. La antiderivada de 200 es 200x. Y la antiderivada de 2x cuadrado es 2x a la 3 sobre 3. Ok, procedimentalmente evaluamos 0, pero sabemos que evaluar 0 en esta expresión nos va a dar como resultado 0. Entonces tenemos 200 por 10 son 2000. Y 10 al cubo es 1000 por 2, 2000. 2000 tercios. Entonces tenemos 2000 menos 2000 tercios. 2 por 3 son 6. Es decir, en 2000 hay 6000 tercios.
6.000 tercios menos 2.000 tercios son 4.000 tercios. Como ven, esto es sumamente sencillo. Basta con, si usted no lo quiere analizar desde el punto de vista de qué es un área entre curvas y cuál es la función superior y cuál es la inferior, bastaría con aprenderse esta, que básicamente son las fórmulas del superávit del consumidor y del productor, y luego solo evaluarlas. Bien, veamos otro ejemplo. Igual se nos pide determinar el superávit del consumidor y del productor, para lo cual nos proporcionan las funciones de oferta y demanda. Entonces, vamos a calcular inicialmente el punto de equilibrio. Dijimos que para determinar el punto de equilibrio, primero igualábamos las funciones para determinar la cantidad de equilibrio, y luego, una vez que identificamos la cantidad de equilibrio, esta se sustituye en cualquiera de las dos funciones, en la oferta o una demanda, y de esa forma encontramos o calculamos el precio de equilibrio. Entonces, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Esto nos da más o menos 20. Y como descartamos el valor negativo, x sub 0 es 20. Ahora determinamos p sub 0. Y para determinar p sub 0, dijimos que sustituiríamos x sub 0, ya sea en la oferta o la demanda. En este caso vamos a sustituir en la función de oferta. Entonces nuestro precio de equilibrio es 600.
Bien, ahora vamos a calcular el superávit del consumidor o excedente del consumidor y para ello dijimos que íbamos a evaluar la integral definida desde cero hasta la cantidad de equilibrio de la función de demanda menos el precio de equilibrio. La antiderivada de 600 es 600x y la antiderivada de 1.5x cuadrado es 0.5 x al cubo, porque es 1.5 x a la 3 sobre 3 y 1.5 entre 3 es 0.5. Igual en este caso, al evaluar 0 en esta expresión, nos va a dar como resultado 0. O sea que procedimentalmente estamos evaluando 0. Pero sabemos que esa expresión nos va a dar como resultado 0. 6 por 2, 12, 12, a ver, 600 por 20 son 12.000. 20 al cubo, 2 por 2, 4, son 8.000. 8.000 por punto 5 son 4.000. 12.000 menos 4.000, 8.000. El superávit del productor. Entonces, en el caso del superávit del productor, tenemos a el precio de equilibrio y a este le vamos a restar la oferta.
Antiderivada de 400 x, y la antiderivada de x cuadrado, x a la 3 sobre 3. Cuatro por 2, 8. 8000 menos 8000 tercios. Serían 16.000 tercios en unidades monetarias.